Continuamos con nuestro programa para conmemorar el primer centenario del natalicio del pintor Vladi. El día de hoy nos encontramos en la capilla de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Esta capilla se conoce como la Capilla Freudiana y fue el primer espacio que intervino Vladi en 1973. Recordemos que tardó 9 años en estampar sus pinturas tanto en la capilla como en la sala de lectura y el coro de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Estamos aquí precisamente porque el filósofo Tonatiuh Gallardo Núñez nos hablará acerca de la relación que hay entre el psicoanálisis y la revolución, desde el punto de vista, evidentemente, del pintor Vladi. Para poder comprender lo que Vladi quiso expresar en la capilla freudiana, habría que comenzar por situarla en su contexto. Un buen comienzo sería recordar la que desde mi perspectiva fue la última gran obra de Freud, y me refiero específicamente a los 3 ensayos que publicó sobre el hombre Moisés y la religión monoteísta. Ahora bien, más allá de la historia que circunda este texto, o las críticas que se le han hecho y demás, lo que me importaría acentuar por el momento es el impacto que esta obra produjo en un joven mexicano a mediados del siglo pasado. Me refiero, nada más y nada menos, que a Octavio Paz, pues la impresión que le dejaría leer El hombre Moisés fue uno de los alicientes que le condujeron a escribir El laberinto de la soledad. Sin embargo, cabría destacar que Octavio Paz no fue el único que se viera marcado por esta obra de Freud. Tenemos también a Salvador Dalí, por ejemplo. El artista catalán, por ahí de 1975, estamparía una serie de litografías que llevaron por título justamente Moisés y el monoteísmo. Y bueno, regresando a nuestro país, también habría que mencionar a Frida Kahlo, pues incluso antes de la publicación del Laberinto de la Soledad, Kahlo se basaría en el Moisés de Freud para pintar un lienzo que terminó por intitular Moisés y la religión politeísta. Es decir, lo de Vladi no fue un evento aislado. Habría que imbrincarlo en la historia más amplia de la recepción de la obra freudiana en Iberoamérica y en México, específicamente. Ahora bien, lo que es muy importante notar es que ni Octavio Paz ni Frida Kahlo buscaron representar o proseguir por los caminos del texto freudiano. En realidad, ambos más bien se apropiaron de él. Paz no intentó continuar con la indagación sobre el cómo la historia del pueblo judío incide inconscientemente en su desenvolvimiento actual. Lo que buscó fue desenterrar, literalmente, ese México vivo de imágenes y deseos reprimidos. Por su parte, Kahlo, en un ejercicio asaz incisivo, tornó el monoteísmo de Freud en politeísmo. Y bueno, en esta misma tesitura, también tenemos a Vladi. Sería un craso error pensar que lo que Vladi quiso plasmar en esta capilla fueron las ideas de Freud. Vladi no fue un mero ilustrador de la teoría psicoanalítica. Todo lo contrario, Vladi experimentó el psicoanálisis. Le llamó incluso su autoanálisis salvaje, y a partir de ahí, de su experiencia, no de los textos, sino de su singular manera de recibir el mensaje freudiano, fue que creó las imágenes que nos encontramos en la capilla. Por eso sirve de muy poco que comience por relatarles la importancia del narcisismo para la concepción del aparato psíquico, o les hable de tótem y tabú, y del cómo Freud, a partir de la horda primitiva y el asesinato primordial, cimentó los fundamentos de la civilización. Todo eso es esencial, sí, pero nada que uno no pueda encontrar en los libros. Es más, Vladi incluso nos facilita la tarea. La Secretaría de Hacienda hace ya varios años publicó un tríptico donde Vladi justo nos guía por las figuras y símbolos que representó en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Ahí podemos seguir, muro por muro, los personajes e iconografías que Vladi plasmó durante los casi 10 años que le llevó la colosal tarea de pintar este mural. Al final, la investigación iconológica es más una labor de archivo que de textos, como dijera Carlo Ginzburg, más una ocasión de serendipia que de trabajo de oficina. Les pongo un ejemplo. Justo en el arco de la entrada lateral de la capilla freudiana hay una figura que Vladi tituló Cada uno con su bestia. Uno al verla bien podría pensar casi en cualquier cosa.
Notar cómo en vez de cabeza, la figura antropoide tiene una fiera con las fauces abiertas y entonces pensar en el Minotauro o en el acefal que André Masson realizó para la revista de Georges Bataille. Se podría también buscar en el mural Las revoluciones y los elementos en donde Vladi figuró algo parecido y así continuar por el laberinto de imágenes sin tener que por ello llegar a buen puerto, pues generalmente las llaves de acceso no están a simple vista. Hace algunos años, Silvia Vázquez, quien le ha dedicado ya mucho tiempo al estudio de la obra de Vladi, y justo ayer presentó una conferencia aquí mismo, Silvia, realizando una investigación sobre otra obra del pintor en el Museo de Arte Moderno, encontró que detrás del panel central del tríptico que Vladi tituló La piel de los amantes chinos, hay unos versos en ruso escritos por el artista. Alfredo Bursa, del CENIDIAP, nos mostró que ello era un poema de Vladi, pero que como epígrafe utiliza una línea muy conocida del poeta ruso Osip Mandelstam, que dice: «Siglo mío, bestia mía». Cuando uno relaciona los versos de Vladi con el poema de Mandelstam, lo que sale a la luz es que el cada uno con su bestia también puede ser leído como cada uno con su siglo, lo que no es sino decir, cada uno hace con lo que tiene, con lo que le tocó vivir. Lo que Vladi revelaría aquí entonces es la cuestión de la formación del carácter en el individuo, o, dicho de otra manera, del modo particular en que actuamos dentro de determinadas circunstancias, y a su vez, del cómo el arte vendría a construir modelos o arquetipos de carácter y se forja como una pedagogía, cosa que abriría paso al concepto materialista de la segunda naturaleza. Pero bueno, regreso a Freud. No resulta trivial entonces que justo en la entrada lateral de la capilla freudiana encontremos un indicio que nos regresa casi 30 años al panel central de un tríptico erótico. Damos cuenta así que la manera de acercarse a la capilla freudiana es teniendo en cuenta que este no es un mural aislado, sino que adquiere su significación a partir de la relación que entabla con la totalidad de la obra de Vladi. Es más, incluso considero que la clave de lectura estaría depositada de manera mucho más clara en el mural que Vladi pintó años después en Nicaragua, un mural que no por nada intituló El despertar de las revoluciones. Y es que esa es justo la clave de interpretación. La idea de revolución que Vladi fue gestando a lo largo de su vida es la brújula que nos sirve de guía por este enjambre de símbolos e imágenes. Desde ahí habría que entender la importancia que Vladi le otorgó a la revolución freudiana, es decir, la revolución sexual. Lo que Vladi termina por proponernos entonces es tanto una erótica de la revolución como una revolución del erotismo. De ahí que sea de poca importancia que hablemos de la tragedia de Edipo. Serviría de mucho más entender el por qué Richard Wagner afirmó que de la esencia de este mito es que se puede lograr una imagen inteligible de toda la historia de la humanidad, pues solo así podremos comenzar a comprender por qué el Edipo vladiano tiene la cabeza cuadrada, o por qué el trono donde está sentado representa a su madre, Yocasta, o lo que es más, tener en cuenta que ni el complejo de Edipo ni la tragedia de Sófocles nos pueden decir algo con relación al por qué el Edipo de Vladi está frente a un Quetzalcóatl que emerge enhiesto de la cabeza de Freud para posarse a su lado. ¿Cómo poder entender esta composición entonces? Bueno, pues hay un libro justamente sobre el universo de Quetzalcóatl que Laurette Sejourné escribió en 1962, y cabe mencionar que Laurette Sejourné fue la pareja sentimental del padre de Vladi, Víctor Serge, cuando ambos se asentaron en México. Cosa que no sería sino decir que, al menos simbólicamente, ella fungió como la madrastra de Vladi. Ahora bien, ¿y qué significa esto? No lo sabemos, ni lo vamos a saber. Es más, ese es un enigma que jamás podremos resolver. Sin embargo, pues es una manera muy linda de comenzar a recorrer la capilla freudiana. No me queda sino agradecer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la convocatoria que hizo para poder compartir un poco de la obra de Vladi y pues invitarlos a que sigan la programación durante este mes, que es cuando conmemoramos los 100 años de nacimiento del pintor, y sobre todo a que vengan a visitar la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada para conocer personalmente los murales. Muchas gracias.